Por un país mejor, Claro por Colombia presenta Caracol Sostenible. Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas, Gustavo Yepes. Hola, buenos días, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio. Es nuestra alianza de cada semana con la Universidad Externado de Colombia y el apoyo de Claro por Colombia, juntos por un país mejor, con Juan Manuel Durán y con el profesor Gustavo Yepes. Profe, muy buenos días, bienvenido a Caracol Sostenible. Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos nuestros oyentes. Bueno, señor, este 4 de marzo es el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible, una iniciativa que fue propuesta por la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería. Y mire, es muy bueno el desarrollo tecnológico porque se ofrecen propuestas que ayuden en el logro de los 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tenemos en la Agenda 2030. Hoy, tecnología, inteligencia artificial e ingeniería para la sostenibilidad. Pues muy interesante, Gabriel, porque toda esa tecnología nos podría ayudar, nos invita a buscar alternativas, a tener sobre todo información para resolver problemas. Pero yo le quisiera arrancar aquí con una pregunta. A ver, señor. O con una situación hipotética mejor. Esas situaciones yo siempre salgo mal librado. No, pues miremosla a ver, ¿qué pasaría si una ciudad costera, por ejemplo, como cualquiera de las 60 municipios que hay en nuestro país que están en riesgo, estuvieran amenazados por el aumento del nivel del mar? ¿Qué tendremos que hacer? Bien, uno, pues o trasladar las ciudades o aplicar ingeniería para frenar, como lo han hecho los Países Bajos, como lo han hecho Holanda, Suecia, algunos países que están amenazados por altas mareas. Claro, efectivamente vamos a tener que hacer dos cosas. Por un lado, pues tratar de mitigar lo que estamos haciendo, que puede ser una alternativa. Otra alternativa puede ser comenzar a adaptarnos. Entonces, en el caso de adaptación estaríamos hablando de, no sé, muros de contención, como se estaba hablando de los de Holanda, que están tratando sobre esos temas, o reducir las emisiones desde una vez. El asunto es que para tener todo eso necesitamos esa tecnología que usted está mencionando y tener la información suficiente para prepararnos y estar listos lo antes posible cuando estas circunstancias tan fuertes nos comiencen a afectar. Sí, sabe que es poco lo que uno puede decir a veces. Una catástrofe natural puede venir de la noche a la mañana, por supuesto que puede venir, pero frente a cambio climático uno ya sabe que tenemos momentos de fenómeno del niño y de la niña. Uno ya sabe cómo están creciendo las mareas, uno ya sabe que Venecia se inunda, y uno ya sabe que hay países que tienen que hacer esclusas y cerrar compuertas para que no se inunden. O sea, sí hay cosas en las que la ingeniería puede ayudarnos para que sigamos manteniendo la vida, la capa de la biosfera que necesitamos para vivir nosotros y por supuesto el reino animal. Necesitamos prepararnos desde ya. Es muy importante, yo sé que algunos no creen en el calentamiento global todavía, aunque ya la mayoría de los científicos están de acuerdo con que somos los seres humanos los que hemos cambiado esto, también implica que debemos prepararnos. Como les decía, las técnicas más importantes para eso en este momento, entre varias, son la mitigación y la adaptación al cambio climático. Y debemos comenzar a buscar alternativas desde este momento para que no nos sorprenda, como estabas diciendo, cuando ya no podemos hacer absolutamente nada. Bueno, pues es parte de nuestro programa de Caracol Sostenible, al que les damos la bienvenida. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Muy bien, sigue nuestro Caracol Sostenible en Caracol Radio. EIT Climate Kick es una comunidad de conocimiento e innovación que trabaja para acelerar la transición hacia una sociedad sin emisiones de carbono y resiliente al clima. Kevin Ramírez es Climate and Earth Observation Manager. ¡Wow! ¡Qué cantidad de nombres tenemos tan interesantes! Kevin, bienvenido a Caracol Sostenible. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Gabriel. ¿Cómo están? Muy bien, pues muy interesados en conocer más de EIT, el Climate Kick, y ver cómo estamos hablando de una economía sostenible. ¿Cuál es precisamente esa visión que tienen o esa búsqueda que tienen ustedes? Pues creo que desde la perspectiva de nosotros, una agencia europea creada por la Comisión Europea, digamos que nuestro enfoque es cómo, desde la parte sistémica, cómo entendemos el cambio climático desde como algo que nos afecta sistémicamente, afecta a los sistemas de movilidad, la comida, afecta la manera en que compramos y por ende las soluciones tienen que ser sistémicas. Y cómo ponemos a funcionar un portafolio de ofertas
que realmente nos ayuden a hacer esa transición a una sostenibilidad, de nuevo teniendo en cuenta la complejidad de los sistemas. Entonces creo que es la apuesta de Climate Kick a este problema, y es como estamos participando en diferentes actividades de la Comisión Europea para ayudar no solo a los países, sino a las regiones y también a las diferentes ciudades que tengan la voluntad política de hacerlo. Kevin, bueno, como todos se darán cuenta, Kevin es colombiano, el acento pues es inconfundible, y nos gustaría, Kevin, oír un poco acerca de qué es lo que hacen para tener esa información necesaria para que el mundo en general pueda saber cómo se está deforestando o qué tantas emisiones están generando. Cuéntanos un poco más acerca de cuáles son esas tecnologías que tienen. Sí, claro, desde la Unión Europea, digamos que se hizo una apuesta muy importante a desarrollar las capacidades necesarias para hacerlo. Y de ahí surge uno de los componentes del programa espacial europeo que se llama Copérnicos. Copérnicos es el programa de observación terrestre o de la Tierra más grande del mundo, y está constituido por una serie de satélites que se llaman Sentinel. Esos satélites tienen diferentes equipos que los habilitan a monitorear, por ejemplo, incendios, también a determinar el nivel de clorofila de ciertos bosques. Puedes también hacer trazabilidad de inundaciones o potenciales avalanchas. Entonces creo que es una herramienta demasiado interesante, demasiado útil, y que se generó y que será siempre abierta y gratuita a todos sus usuarios, que es algo muy importante. Precisamente el día de hoy, Kevin, estamos hablando de la relación que tenemos entre tecnología, las ingenierías y la sostenibilidad. Y este cuidado creo que usted no lo deja muy bien trazado y definido aquí. El gran uso de la tecnología y en buscar cada vez más tecnología que nos ayude a estudiar, porque no podemos estar haciendo observación en terreno todo el tiempo. La pregunta también va a lo siguiente: ¿qué tanto hace falta la observación en terreno, el vivir como están viviendo también las comunidades, pero estar apoyados por esta tecnología satelital de la que estamos hablando? Sí, creo, de hecho es una muy buena pregunta, porque digamos que el programa Copérnicos se apoya no solamente en las tecnologías satelitales, sino que también hace énfasis en las mediciones in situ, y eso realmente tiene que ver con todas las mediciones que ya tomamos por parte de los sistemas meteorológicos de los diferentes países. Por ejemplo, en el 2018 Colombia, Chile y Brasil firmaron un acuerdo de cooperación con Copérnicos, en los cuales pues Copérnicos pone a servicio los datos satelitales del programa, pero también los diferentes países comparten información in situ. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es, digamos que un proceso de inteligencia, de análisis de información y de datos que nos ayuden a tomar mejores decisiones, porque de hecho el propósito principal de Copérnicos fue creado para la toma de decisiones a nivel institucional. Entonces creo que es muy importante, como lo dices, no solamente tener ese apoyo desde el espacio, desde los satélites, pero también saber ubicar y poder integrar diferentes datasets que se encuentran en la Tierra y que ya están generados por las diferentes instituciones de los países. Kevin, y bueno, esta organización tan grande, pues que ha tenido, digamos, con presencia en tantos países en Europa, con tantos logros, ¿por qué no nos cuentas si tienen algo en Colombia en particular? Si ha hecho algunos acuerdos en nuestro país. Sí, creo que digamos que la Comisión Europea, como les conté antes, en el 2018, en marzo del 2018, junto con Brasil, Chile y Colombia generaron un acuerdo de colaboración. Entonces creo que eso ya es un signo importante para que, por medio principalmente del IDEA, que es la organización en Colombia que utiliza o que digamos que puede hacer uso más efectivo de esta información, se genere esa colaboración. Entonces, recuerdo yo, por ejemplo, hace unos años, en la página de Twitter de Copérnicos, generaron una imagen muy interesante, y es que reportaron que se les había perdido el cauce de un río. Entonces era algo muy interesante, porque lo que pasó es que hubo como se dice en inglés, un algae bloom, una generación de algas, porque el afluente hídrico tenía mucha concentración de nitratos, y lo que generó fue que el color de esa parte del río, casi 1 kilómetro, cambió de color, y el programa Copérnicos fue capaz de dar una alerta
y después se hizo una inspección en el río y obviamente encontraron que eso se veía o se debía a la proliferación de esos químicos que generaron esa concentración de algas. Entonces, muy relevante y muy interesante la cómo... combinación de lo que decía Gabriel, ¿no? De tener la información en el satélite y en el campo, pero también está en el terreno, campo. sí. Es un buen ejemplo de eso. Sí, por ejemplo en Colombia también en el norte lo que podemos hacer es identificar potenciales para dónde instalar parques eólicos usando Copérnicos y también ver dónde tenemos más luminosidad y poder también instalar capacidad de electricidad por paneles solares. Entonces creo que las aplicaciones son múltiples. En Europa todavía estamos en una instancia inicial porque hay una gran brecha de conocimientos de cómo se puede utilizar estas tecnologías. Obviamente en Colombia la brecha es aún mayor, pero creo que primero es importante hablar del tema, que se conozca y después empezar a tener los profesionales y las organizaciones que puedan hacer uso efectivo de la información de los datos que como les decía anteriormente, se generan de manera abierta y gratuita por la Unión Europea. Una de las misiones que tiene pues, la tecnología que hoy estamos hablando y esto de EIT Climate Kick, precisamente pues, es la adaptabilidad de la gente, del ser humano al cambio climático. Pero ¿en dónde está el gap? ¿O qué pasa en ese gap entre la tecnología, entre las organizaciones, entre un IDEAM y el público que nos está escuchando, la gente del común y corriente? Hay quien tiene que entrar, el gobierno, los ministerios de ambiente, ONG, sociedad civil, que bajen esta información a la gente. Sí, es verdad. Todavía, y eso pues yo hablo desde mi experiencia en Europa, que realmente mi experiencia es principalmente trabajar con los diferentes estados miembros de la Unión Europea y ver con ellos conjuntamente cómo podemos bajar esa información a los usuarios. Imagínate que una persona que tiene que hacer un monitoreo de, digamos que unos campos de olivos en Italia, hizo geografía hace 20 años, pero obviamente nunca se enteró en su pénsul, en su actividad profesional que existía Copérnicos, que existían estos datos. Entonces lo que estamos haciendo con la Unión Europea es generar cursos cortos, MOOCs, diferentes alternativas de entrenamiento para poder llegar a los funcionarios, al público en general, hacer también por medio de gamification, procesos en los cuales algo tan complicado que es coger información satelital sea mucho más asequible al público normal y hacerlo más entretenido, hacerlo realmente fácil para que la gente vea digamos que la importancia de usar esto y poder mantener sus ecosistemas en un estado viable y poder mejorar las condiciones ambientales de su entorno. Pues a Kevin Ramírez, pues mil gracias. Creo que hemos tenido una gran entrevista y conocer cómo se articula la tecnología con la información, la sostenibilidad del cambio climático y cómo tenemos ese gap de donde hay que bajar a la gente para poder tener una mejor adaptabilidad, profe. Y una mensaje muy interesante para las universidades, ¿no? Me pareció a mí, el poder comenzar a ayudar a mejorar esa información y facilitársela al público. Nuevos programas académicos que faciliten que cada vez tengamos más personas preparadas para el manejo de esta tecnología y poderla aprovechar. Kevin, un abrazo y bienvenido siempre a Caracol Sostenible. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, muy buen trabajo con el programa, que digamos que la sostenibilidad o el cambio climático es el riesgo más importante que tenemos como sociedad y es muy importante que trabajemos sobre ello y la educación y el programa que ustedes hacen es fundamental para poder hacerlo. Muchas gracias. Entretenimiento sostenible. Bien, seguimos en Caracol Sostenible. Como parte de la celebración del 25 aniversario de Maloca, pues se presenta Maloca, un podcast diseñado para despertar curiosidad y fomentar la acción hacia un futuro sostenible. María Cristina Díaz es la presidenta de Maloca y está hoy con nosotros en Caracol Sostenible. María Cristina, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Gabriel, un gusto saludarte, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los oyentes. Bueno, pues qué bueno que desde la exploración, desde el diálogo, desde tantas cosas buenas que siempre nos trae Maloca, ahora vamos a hablar de un podcast que precisamente lleva a un desarrollo sostenible, un futuro más sostenible. ¿De qué se trata y qué pasa ahí? ¿Y qué hay ahí guardado para que uno lo escuche?
Bueno, pues esta primera temporada del podcast La Maloca ha sido básicamente una exploración, como bien lo dices tú, para comprender un poquito eso que se denominan esos objetivos de desarrollo sostenible, parecieran tan inalcanzables, tan en la cúspide, y bueno, la idea es reflexionar sobre qué podemos hacer desde nuestra propia realidad, desde nuestras acciones cotidianas. Entonces, este podcast que hemos denominado Acciones por el Planeta, básicamente lo que busca es conversar sobre esa agenda global, pero entendiendo un poco cuáles son las acciones concretas que como ciudadanos de a pie podemos emprender desde el cuidado, desde la reducción de la huella de carbono, pero también con acciones incluso que han emprendido empresas o emprendedores, valga la redundancia, muy aventureros que de verdad son ejemplo a seguir. María Cristina, y en este podcast están buscando, o mejor aún, primero, ¿por qué razón se les dio o cuál fue el clic que se les ocurrió hacer este tipo de actividades? ¿Y qué nos invita y qué sorpresas trae el podcast? Bueno, pues generalmente la gente cree que el conocimiento se produce en los laboratorios, con los grandes científicos, casi que la imagen siempre es de ese científico loco de gafas y con bata blanca. Ajá. Pero resulta que también los ciudadanos podemos desarrollar y gestionar nuevo conocimiento. Entonces, esa es la labor que desarrolla Maloca, y en nuestros 25 años lo que quisimos fue poner en este podcast como las preguntas y sobre todo las iniciativas que de verdad nos permiten reconocer que esa gestión, ese conocimiento nuevo, sí es efectivamente un conocimiento que hacen personas común y corriente, como ustedes, como nosotros. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo alrededor del tema de la sostenibilidad ambiental, que es el capítulo 1, nos hacemos la pregunta por cómo es que esa contaminación humana llega directamente a los océanos y qué hay que hacer para revertir esa lógica. Entonces hablamos, por ejemplo, con Sandra Besudo, que como saben ha hecho una labor enorme con la Fundación Malpelo y de verdad nos plantea como reflexiones del cuidado que son de nuestro día a día. O lo mismo con Diana Marcela Abril de Ecotienda, que hace vestidos inteligentes. Además, apelando también a reconocer que las niñas crecen en función de la moda, pero qué maravilla que podamos también hacer una reflexión crítica sobre la moda y entender que ese emprendimiento de una bióloga colombiana también puede cerrar esa brecha de contaminación y hacer vestidos hermosos con botellas PET. Maloca siempre nos ha llevado, y en estos 25 años, pues ese acercamiento a la ciencia, a la física, a entender de la mano de experimentos sencillos, de algo que podemos vivir, tocar, hacer, pues entender mucho mejor la ciencia. Pero viene este componente de la sostenibilidad. ¿Desde cuándo lo están viendo, María Cristina, y cómo lo viven el día de hoy? Bueno, Maloca, como bien lo has dicho tú, ha hecho una apuesta grande por entender que esa condición del conocimiento pues pasa por entender que hay unos retos enormes, pero también hay que enamorarnos alrededor de las ciencias y comprender que las ciencias están presentes en todos los ámbitos de nuestra vida, desde que encendemos la luz, el televisor, interactuamos con el celular. Y Maloca, por ejemplo, está contada en 3 grandes ámbitos. Uno es el tema de evolución, por supuesto. El otro tema es materia de energía y uno muy especial es entorno sostenible. Y es desde ese ámbito en donde, por ejemplo, tenemos una exposición maravillosa que se llama Cambio Climático, pero es una exposición muy especial porque nos dice qué hacemos desde nuestras casas, desde nuestros hábitos cotidianos, por ejemplo, al mercar. ¿Cuánto se consume de agua el aguacate? ¿O cuánto consume de agua mercar una libra de carne semanal? Y esto en términos de mensual, ¿cuánto significa? Y esto en términos anuales, ¿qué implica? Entonces, creo que es muy importante, pues, como acceder a este tipo de experiencias. En este caso, la invitación, pues, fenomenal para todos los que puedan venir a Maloca, pero además a través de este podcast, para
para, primero, comprender, segundo, saber que es posible y tercero, ¿por qué no hablar de la ecoesperanza? Que también es uno de los conceptos que queremos posicionar en este podcast. Pues María Cristina Díaz es la presidenta de Maloca, pues qué bueno celebrar y poder contar de actividades en este 25 aniversario de Maloca, y nos vamos a quedar aquí escuchando un poco de este podcast con Juan Pablo Raba que realizan ustedes. Mil gracias y bienvenida siempre a Caracol Sostenible. Muchas gracias, María Cristina, Muchísimas y celebramos gracias. que contribuyan con el ODS número 4 de educación y el ODS número 9 de industria, innovación e infraestructura, para que podamos tener gente cada vez más preparada con esto. Magnífico, bueno, bienvenidos siempre a Maloca. Para que conozcan qué hacemos, cuándo, dónde y cómo, visiten nuestra página web maloca.org. De nuevo, muchas gracias y escuchemos algo de lo que pasa en el podcast de Maloca y Juan Pablo Raba. Los ODS 10, 16 y 17 son 3 de los 17 ODS que forman parte de la Agenda 2030, un plan global para lograr un futuro mejor y más justo para todos. La pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia son desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día. El ejército israelí ha declarado el estado de guerra. Y en medio, un país azotado por una guerra que ha dejado ya más de 14.000 muertos. Ambos uniformados recibieron impactos mortales dentro de la ferretería. Para reducir la desigualdad se requiere de una paz duradera y de unas instituciones sólidas que garanticen los derechos humanos y el Estado de Derecho. Asimismo, para lograr la paz y la justicia, se necesita de una mayor equidad social y económica que prevenga los conflictos y las violencias. Para alcanzar estos objetivos se necesita de una alianza global que impulse la solidaridad y el diálogo entre los diferentes actores involucrados en el desarrollo sostenible. ¿Cómo podemos contribuir desde Colombia al cumplimiento de estos objetivos? Esta es una misión que muchos en este país han asumido con tesón, compromiso y total entrega. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Claro, por un país mejor. Continuamos con Caracol Sostenible. Claro, por un país mejor. Bien, sigue nuestro Caracol Sostenible, la alianza con la Universidad Externado de Colombia, el apoyo de Claro por Colombia. Juntos estamos por un país mejor. Según el último boletín de detección temprana de deforestación que entregó el IDEAM en el primer trimestre del 2023, Tibú, Caquetá, Montes de María, Putumayo, la Serranía de San Lucas, la Sabana de Torres y Riohacha son las regiones que presentan índices de deforestación en el país. Preocupante esto cuando tenemos que hablar de biodiversidad, de sostenibilidad. El IDEAM es el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, y Lina Caballero es su subdirectora de Ecosistemas e Información Ambiental. Lina, bienvenida a Caracol Sostenible. Hola, pues un gran saludo para Gabriel, para Gustavo y para los oyentes de Caracol Sostenible. Pues muy feliz de poder compartir acá información de contenidos relacionados con el cuidado del ambiente y todo lo de prácticas responsables con los recursos naturales que seguramente pues es de interés para quienes nos escuchan. Se dice muy fácil y quizás todo el mundo puede tener una respuesta, pero queremos saberlo desde lo técnico para ver si hay algo mucho más allá de lo que es la deforestación y de cómo se afectan los ecosistemas por una deforestación en el país, y también pues más adelante saber cuál es el diagnóstico de lo que tenemos. Pero empecemos por esa definición de deforestación y cómo nos afecta. De forma muy general, digamos, la deforestación pues es como ese fenómeno que ocurre cuando se reduce lo que son las superficies forestales, es decir, como cuando la vegetación es reducida. Esto puede ser pues por diferentes causas, ¿cierto? Esto puede ser tanto por acciones humanas como acciones naturales, pero pues en el caso, digamos, de atención que hacemos en su mayoría de aspectos al monitoreo de la deforestación del país, se realiza pues desde diferentes causas y agentes, pero enfocándonos pues en esa pérdida, digamos, de lo que son las áreas de bosque en el país. Digamos que es muy importante el papel que hace el IDEAM, pero sí sería interesante que le contaras a nuestros oyentes qué es lo que hace el IDEAM y por qué es tan importante para el país toda esa información con la que ustedes nos producen todos los días.
Bueno, agradezco mucho la pregunta, especialmente porque efectivamente el IDEAM, como el Instituto de Estudios Hidrológicos, Meteorológicos y Ambientales, es más reconocido pues por el tema de pronósticos y alertas, ¿cierto? Y por situaciones meteorológicas. Sin embargo, el IDEAM tiene 4 subdirecciones. Una de estas subdirecciones, que es la que ahorita estoy fungiendo como subdirectora, es precisamente relacionada con el tema del monitoreo de los ecosistemas del país. Entonces, efectivamente, el IDEAM pues se conoce como esta institución pública que sirve como el apoyo técnico y quien genera, digamos, los datos científicos que van a fortalecer lo que es el Sistema Nacional Ambiental, y pues que a la final genera esa información que es confiable, oportuna, consistente para tomar las decisiones en el país. Entonces, en esta subdirección de ecosistemas e información ambiental que estoy liderando, lo que ocurre es que se hace tanto el tema de monitoreo como lo que es levantar la información de línea base, la centralización y el manejo de la información sobre todos los temas de los ecosistemas estratégicos en el país. Entonces, desde la subdirección de ecosistemas del IDEAM hay un sistema que se llama el Sistema del Monitoreo de Bosques y Carbono, que cuenta con profesionales que hace más de 10 años día a día realizan una labor que es monitorear precisamente cuál es el estado de los bosques del país, la reducción derivada por la deforestación y por tanto pues digamos se genera esta información base que es la que ustedes al inicio comentaron a través de diferentes reportes que se generan en cifras anuales, trimestrales, mensuales y que sirven de soporte entonces para lo que son la formulación y el seguimiento de políticas públicas. Yo vuelvo sobre las cifras de deforestación. Me llama la atención que si bien estábamos hablando un poco del norte, centro del país, hay una reducción en la deforestación de los departamentos de la Amazonía colombiana, Lina. ¿Cómo es esto? Sí, ese dato pues es bien interesante, el que ustedes están hablando es entendí, el primer boletín trimestral, sí, ¿cierto? Que nosotros pues realizamos a través de imágenes principalmente de satélite, pero el año pasado efectivamente hay una cifra que es anual que se realiza, digamos, cada mitad de año, semestralmente a mitad de año pues se presenta este informe anual a partir de la revisión de las imágenes, los análisis que tienen diferentes procesos de validación de esos datos anuales. ¿Qué está pasando en el país y qué pasa precisamente en esos datos que comentas de Amazonía? Pues que precisamente históricamente se venían presentando las tasas más altas de deforestación en la Amazonía y principalmente en lo que se refiere a lo que se denomina el arco amazónico. Ese arco amazónico está más relacionado, es como en la frontera, por así decirlo, entre lo que es la zona andina y cuando empieza, digamos, la región amazónica. ¿Por qué? Porque efectivamente ahí tenemos áreas donde hay mayor cantidad de población, al haber mayor cantidad de población pues se generan también digamos algunos temas sociales que facilitan por ejemplo el establecimiento de vías o generar ampliación digamos de lo que es frontera agrícola. Entonces ese arco amazónico es generalmente donde más deforestación se viene presentando y se venía presentando. ¿Qué pasó el año pasado y por qué hay estos cambios en las cifras de deforestación? Que hubo el informe anual y que viene generándose a través de los diferentes informes trimestrales y es efectivamente una tendencia a esa reducción de la deforestación en Amazonía. Mucho tiene que ver, digamos, con la implementación de las políticas, digamos, que se han realizado a nivel interinstitucional. Entonces, ese enfoque, digamos, que se ha dado a la contención de la deforestación a través de diferentes vías, bien sea desde lo que es temas de monitoreo, pero también la contención, digamos, del desarrollo de economías forestales específicas en la Amazonía, desde lo que es la gestión de la biodiversidad eficiente y sostenible que se viene promoviendo a partir de el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces se ha enfocado mucho el establecimiento a través de nuestros análisis de imágenes satelitales de encontrar los núcleos de deforestación en el país y a partir de esos núcleos crear lo que es el manejo forestal o incentivar a que a partir de esos datos se genere manejo forestal y transformarlos en núcleos de desarrollo forestal y de la biodiversidad. O sea que esas son unas buenas noticias, ¿no? Es decir que las políticas y las acciones están comenzando a tener resultados. Lina, pero digamos estas buenas noticias nos muestran la importancia de la información para poder tomar acción concreta al respecto. El asunto es cómo estamos en este momento y qué tanto, digamos, estamos contribuyendo o no a el cambio climático en nuestro país.
Bueno, efectivamente, este es un tema que, digamos, es necesario, como tú dices, tener cada vez mayor información e investigación, porque precisamente tenemos línea base de datos y las preguntas pues vienen efectivamente es cómo a partir del manejo de la naturaleza, de esta línea base, de estos datos de deforestación, pues vamos precisamente a hacer frente a la crisis climática, ¿no? Entonces, este paso pues lo estamos dando, cómo, digamos, favorecemos el tener datos. Precisamente es esto, ¿no? Desde el IDEAM se generan los datos oficiales, ¿cierto? Que son validados por diferentes procesos, incluso estadísticos, de manera, digamos, siguiendo todos los procedimientos científicos, con todos los protocolos, metodologías que incluso están disponibles para acceso a cualquier persona, digamos, a través de la página del IDEAM. Y lo que se hace es que precisamente haya la oportunidad de democratizar esta información y que las personas entiendan cómo se están haciendo este tipo de medidas, no solo en temas de deforestación, sino que a nivel del IDEAM, por ejemplo, generamos temas como es la reducción de lo que son los glaciares, como es en temas de los mapas de coberturas de suelos, de las coberturas también de los diferentes ecosistemas. Entonces se genera efectivamente esta línea base de información para que las personas, el público, pueda acceder a esta y se genere entonces una mayor profundidad tanto en temas de líneas de investigación adelantados, bien sea por academia, bien sea por los mismos institutos del SINA, bien sea por el ministerio, y que así pues se pueda comenzar, digamos, a generar estos estudios de cómo está afectando ya directamente con los datos científicos el cambio climático o fenómenos como el Niño al medio, digamos, a los recursos naturales y al ambiente en Colombia. Pues Lina Caballero, subdirectora de Ecosistemas e Información Ambiental del IDEAM. Creo que hoy es una buena conjugación, la información, pero la tecnología para obtener la información y ponerla y saber en qué estamos, profe, precisamente para anticiparnos a qué crisis climáticas, medioambientales, de sostenibilidad podemos tener. Lina, yo finalmente quisiera preguntarte, ¿qué puede hacer cualquier persona del común? Yo sé que aquí hay una cantidad de políticas públicas, de cómo se gestiona la biodiversidad, pero ¿qué podemos hacer cualquiera de nosotros desde nuestra casa, desde nuestro kilómetro de influencia, para ayudar a resolver estos problemas tan graves que tiene el mundo entero? Bueno, considero que algo que es muy relevante sin duda son las medidas pues preventivas y también pues las medidas de pedagógicas y de educación ambiental, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, estos espacios y que haya la voz, digamos, para ir contando, aclarando, que desde también las instituciones académicas, científicas del SINA podamos también, digamos, generar aclaraciones respecto a todos estos datos, a todas estas situaciones y problemáticas a nivel del ambiente, pues es muy relevante. Entonces estar atentos y atentas siempre, revisando también la información oficial, la información de fuentes verídicas, ¿cierto? Entonces tener como esa medida preventiva y de educación y pedagógica. Por otro lado, pues también son medidas, digamos, a nivel eso, ¿no? Del día a día, ¿no? Una que es, pues parece muy fácil o demás, es también tener en cuenta, por ejemplo, que la deforestación, pues a nivel mundial, incluso a nivel del país, pues de los grandes agentes de la deforestación está, por ejemplo, en el hecho de aumentar lo que es el área para cultivos, de lo que es aumentar el área para ganado, principalmente en estas áreas de Amazonía en las que hablábamos. Entonces, pues uno es ese consumo responsable, ¿no? O sea, siempre tener en cuenta que finalmente para lograr consumir muchos de los productos, pues efectivamente hay que ver qué áreas, qué manejo se le está dando, digamos, a los alimentos, a dónde cultivamos, a dónde proceden los animales, para pues tener esa conciencia de que se esté previniendo, digamos, áreas mayores de deforestación. Eso es algo muy importante. Y en el día a día también estar pendientes, pues en cuanto a temas de apoyar y entender también que el cambio climático, si bien genera muchos temas como son incendios, también deforestación, digamos, bien sea provocada por estos incendios que muchas veces son o para ampliar áreas de forestales, también de ganado y demás, pues que también es muy importante saber que hay comunidades alrededor, ¿no? En nuestro país, pues estamos hablando que hay comunidades que históricamente han vivido en la selva, han utilizado los recursos de la selva adecuadamente, los manejan mucho mejor, y que a la final estos impactos pues no se derivan solo en que desaparezcan árboles, sino que está desapareciendo incluso todo el patrimonio cultural, todo el patrimonio, digamos, de lo que se refiere a todas las comunidades
comunidades que viven en la selva y que viven de los recursos de la selva. Bueno, pues Alina Caballero, subdirectora de Ecosistemas e Información Ambiental del IDEAM, mil gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Caracol Sostenible y por supuesto apoyar toda esta información, todos estos datos que nos dan desde el IDEAM. Un abrazo, Lina, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Lina, y que todos podemos hacer algo, que es lo importante. Exacto, muchísimas gracias a ustedes también y desde el IDEAM y desde la subdirección atentas para brindar cualquier información. Continuamos con Caracol Sostenible. Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible. Bosque Nagal es un Climatech que protege los bosques y su biodiversidad, pues con el fin de contribuir a la preservación de un medio ambiente sano para la humanidad. ¿Qué es un Climatech? Pues eso se lo vamos a preguntar a Camilo Ernesto Navarro, que es gerente de Bosque Nagal. Camilo, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están? Estoy súper bien el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros primero queremos conocer qué significa este Bosque Nagal, qué es un Climatech, cómo funciona. Perfecto. Normalmente las Climatech son empresas en base tecnológica que nos enfocamos en este caso en resolver un dolor que es el cambio climático, y en este caso Bosque Nagal, nosotros a través de tecnología buscamos reforestar el mayor número de bosques, en este caso en Colombia, y también conservar los ya existentes. Entonces nosotros a través de tecnología utilizamos diferentes procesos en donde podemos hacerle seguimiento a la siembra de los árboles, a la conservación de los árboles ya adultos que tenemos y cómo podemos generar trazabilidad para que nuestros clientes puedan cada vez cerciorarse del impacto que están generando. Precisamente hoy estamos hablando de tecnología y sostenibilidad, Camilo, y nombras tú la palabra tecnología. ¿Cómo la utilizan? ¿Qué parte juega la tecnología allí? Bueno, es muy importante que cuando hacemos procesos de reforestación a veces creemos que todo queda cerca o hay conectividad, y al contrario, cuando hacemos reforestación dura y pura, son en zonas muy difíciles que ni siquiera podría decirte que la señal de un GPS llega o es eficiente. Entonces nosotros tenemos que crear tecnología que nos permita generar trazabilidad a las siembras y poderla corroborar para que sea eficiente nuestra medición e indicadores. Si vamos a hacer una reforestación es muy importante saber cuál es la tasa de supervivencia de los árboles, cómo se está comportando el clima, la altura y cada una de estas zonas para que la podamos decir y mostrar a nuestros clientes, pero no solo también para ellos, sino también de monitoreo para nosotros, en donde nosotros podemos saber qué tanto está creciendo un árbol, cuál es su impacto en mitigación de su huella de carbono, para cada una de las organizaciones con su reforestación o conservación. Entonces nosotros utilizamos primero que todo GPS, una aplicación en donde nosotros tomamos fotos a los árboles de forma individual y le podemos hacer la trazabilidad, pero no es lo mismo tomar una fotico, un arbolito, a tomar 1000 fotos de los árboles, poderlas georreferenciar y separar en 1000 clientes. Entonces también utilizamos tecnología para poder agilizar cada uno de esos procesos y que cada cliente pueda ver cada uno de esos arbolitos y ver cómo está creciendo. También utilizamos la tecnología para automatizar procesos de gestión tanto operativos como en la zona de reforestación cuando son conservaciones de bosques y necesitamos medir huella de carbono de una forma rápida. Entonces también nos está ayudando mucho la tecnología en hacer estos procesos y que esto funcione cuando no hay conectividad. Gabriel, pero mira lo interesante que estamos viendo el uso de la tecnología no solamente de instituciones europeas o nacionales, sino ya de una empresa. Entonces me gustaría, Camilo, que nos contaras cómo es la empresa de ustedes, qué le ofrecen al público, quiénes son sus clientes, de alguna manera para entender cómo es, digamos, ese aporte que tienen los señores de Bosque Nagal al desarrollo sostenible. Y le sumo, ¿qué tan costoso es ese acceso a la tecnología? Es un reto. Les quiero contar un poco que nosotros nacimos hace más o menos 4 años y medio. Nosotros nacimos tan pronto empezó la pandemia. Entonces aquí ha habido unos retos muy interesantes porque nosotros hemos venido evolucionando conforme a las necesidades de nuestros clientes. Nosotros iniciamos muy sencillo, siembra un árbol o apadrina un árbol, nosotros decíamos eso, ¿cierto? Que en teoría era que una persona o una empresa podía sembrar un arbolito y verlo en una fotografía, muy sencillo, ¿cierto? Sin embargo, nos hemos dado cuenta
que tanto las personas como empresas han deseado tener su propio reserva de impacto ambiental. Entonces hemos descubierto que pueden tener una reserva de un bosque sembrado o bosque conservado. Entonces una persona o empresa, lo generalizo porque lo pueden hacer cualquiera, puede reservar media hectárea, un cuarto de hectárea, 100 metros cuadrados, 20 metros cuadrados, ¿cierto? Y tener allí su propio bosque de reforestación o bosque de conservación. Hago la aclaración que siembra es cuando aportamos nuevo oxígeno y conservación es cuando preservamos estos bosques adultos que ya producen oxígeno, ¿cierto? Entonces, tanto en las dos puedo reservar mi propio espacio e ir reforestando nuevos árboles o conservarlos, y Bosque Nagal lo que se encarga de la mano de familias campesinas, y con ahora sí la tecnología, nosotros vamos tomando puntos GPS, te delimitamos tu terreno, posteriormente realizamos la reforestación o conservación, te documentamos cada uno de esos procesos, y tú, si reforestaste 100 árboles, se los vas a poder regalar a cada uno de tus clientes, proveedores, amigos, colaboradores dentro de tu organización. Y con nuestra tecnología, pues en menos de 24 horas ya te está georreferenciando y certificando a cada uno de tus colaboradores, y a las empresas les entregamos un portal de sostenibilidad en donde le decimos cuánto impacto en huella de carbono estás generando, cuántos árboles estás conservando, sembrando, qué familia campesina estás apoyando principalmente, y las coordenadas GPS tanto de forma individual de los árboles como el bosque que preservaste. Entonces nosotros lo que ayudamos es a mitigar el impacto ambiental de las personas. Camilo, pues está muy interesante porque estoy viendo aquí a Gabriel ya pensando en su propio bosque. Lo que no sé es qué quiere, si era sembrado o conservado. No, pero es que fíjese que hay algo muy importante en la sostenibilidad. También tiene que ser negocio, de alguna manera. Tiene que, para que sea sostenible, pues tiene que generar los ingresos suficientes para que las personas que trabajen allí pues se puedan sostener y mantener. Y es aquí como entonces tienen los bosques, tienen como el árbol exequial, tienen una adopción empresarial, el adoptar un árbol de lo que estábamos hablando. Entonces viene una relación muy interesante. La tecnología, por supuesto la reforestación, apoyada además con seguimiento de la tecnología, y la parte con cómo hay que mercadearlo para poder sobrevivir. Creo que es una buena cadena de economía circular hablando de sostenibilidad. ¿Y es un buen negocio entonces esto, Camilo? Sí, y es un reto. Okay. Es un buen negocio porque cuando pues yo no soy ingeniero forestal o ambiental, yo soy administrador de empresas, y cuando yo creé Bosque Nagal, lo creé con la premisa que esto tiene que tener triple impacto. Tiene que generar impacto a las comunidades campesinas, un impacto social, impacto ambiental porque somos una empresa de reforestación, e impacto económico porque somos una empresa y no somos una fundación, teniendo presente de que nosotros cada vez que generamos ingresos tenemos que maximizar nuestros 3 pilares. Y esto es muy importante porque al ser de pronto una fundación, pues nosotros recibimos ingresos y tal vez tendríamos que gastarlos en el mismo año. Aquí no, lo que buscamos es que siempre se maximice el impacto en nuestros 3 pilares, social, ambiental y económico. Entonces por eso ofrecemos planes desde 15,000 pesos para conservar bosques, o hasta bosques exequiales como los mencionabas, o bosques para empresas o personas naturales. Y sí es rentable porque lo que buscamos nosotros es que no buscamos un aprovechamiento de la madera, no buscamos un aprovechamiento de los frutales, pero sí un aprovechamiento del oxígeno y de la creación de contenido que se puede generar para las marcas, para las personas naturales, y el aprovechamiento en el largo plazo de los monocultivos, que son cultivos alternativos que uno puede sembrar al lado de los arbolitos. Mientras que los arbolitos tardan 3 años en crecer, nosotros podemos, a través de esos linderos o esas calles que se generan al realizar una siembra técnica, se puede sembrar yuca, papa o otros cultivos que se les puede aprovechar tanto para las familias campesinas como para también generar ingresos. Después de los 3 años se puede aprovechar el carbono de los arbolitos. Bueno, pues creo que felicitaciones, Camilo Ernesto Navarro, que es el gerente de Bosque Nagal. Qué gran iniciativa, qué bien que estemos hablando de sostenibilidad y tecnología, y que además estemos hablando de cómo una empresa puede ser productiva y apoyar la sostenibilidad. Mil gracias por acompañarnos hoy, bienvenido siempre a Caracol Sostenible. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Camilo, y estaremos aquí pensando en el bosque de Gabriel. Adiós, señor. Así será, así será. Caracol Sostenible.
De lo absurdo a la reflexión. Bueno, profe, un buen programa sobre los temas y cómo es ahí esa relación entre las ingenierías, la tecnología y la sostenibilidad. Eso nos lleva a qué absurdo y a qué reflexión. Bueno, Gabriel, como se imaginarán, por supuesto, aquí tenemos algún tipo de absurdo, de paradoja. Y estamos hablando de tecnología, de ingeniería, y cómo nos ayuda a conseguir todo este tipo de información. La tecnología es muy, muy importante como una herramienta fundamental para luchar contra el cambio climático, como nos pudimos dar cuenta. Así es. Sin embargo, obviamente la tecnología también es parte del problema, tiene su lado oscuro y genera ciertas paradojas. La paradoja de la tecnología refleja básicamente una contradicción inherente entre la necesidad de innovación para abordar todos estos cambios climáticos y aspectos ambientales y cómo los podemos reducir, pero cómo podemos asociarlos con la tecnología. Por ejemplo, por un lado pueden ver que la tecnología ofrece un potencial significativo para avanzar sobre la acción climática, como hemos visto aquí durante el programa. Sí. Y por la energía renovable, la solar y la eólica están experimentando un rápido crecimiento. Si, por ejemplo, algunas cifras. La Agencia Internacional de Energía Renovable nos muestra que los costos de la energía solar fotovoltaica se ha disminuido en más de un 80% desde el 2010, una cifra importante, y se espera que siga disminuyendo en los próximos años. Sin embargo, digamos, estas cifras tan llamativas muestran que esa transición hacia la tecnología más limpias no están exentas de desafíos. ¿Por qué? La producción y el despliegue de esas tecnologías de energías renovables, almacenamiento de energías, requieren cantidades de energía y de materiales significativos. Un estudio publicado por la revista Nature nos dice que la producción de paneles solares fotovoltaicos puede generar emisiones de dióxido de carbono equivalente a 20 y a 30 toneladas por gigavatio por hora electricidad generada. Entonces esto nos lleva a esa paradoja importante, ¿no? Mientras buscamos soluciones tecnológicas para abordar todos estos problemas del cambio climático, generamos más y más impactos ambientales e incluso sociales asociados a estas tecnologías. Usted precisamente lo ha traído aquí cuando estamos hablando de nuevas energías alternativas. Los paneles para la energía solar necesitan metales pesados de difícil extracción y que por supuesto generan un daño en el ambiente y unas condiciones complicadas, pero parte del futuro. ¿Cómo se tienen que combinar esto? Sí, vamos a tener que pensar muy bien en nuestras tecnologías, pero sobre todo yo creo que no necesariamente la tecnología dura sea la única importante. Podemos abordar, como vimos en el programa pasado con Lucas, tecnologías como la innovación social nos pueden ayudar a replantearnos y a buscar soluciones sin necesidad de generar esos impactos ambientales y sociales que la tecnología actual, con la lógica que tiene, nos trae. Muy bien, pues con la investigación periodística de Juan Manuel Durán, Gustavo Yepes, Gabriel de las Casas, la producción de Sebastián Enciso, los esperamos en Caracol Sostenible en 8 días. Sigan con Caracol Radio. Por un país mejor, Claro por Colombia presentó Caracol Sostenible.